En las instalaciones de Red Bull, tanto Max Verstappen como Checo Pérez no han descansado en su lucha por volver a lo más alto del podio. La situación actual del equipo les ha empujado a trabajar al límite, y la preparación para el Gran Premio de Azerbaiyán es prueba de ello. Después de Monza había mucho en qué pensar y sobre todo mucho por mejorar. Y ambos pilotos se lo han tomado en serio. ¿Cómo se están preparando Max y Checo? En los últimos días, tanto Verstappen como Pérez se han volcado en sesiones intensivas en el simulador de Red Bull en Milton Keynes. El equipo me platicó que la prioridad ha sido identificar qué fallos están afectando al RB20 y encontrar las soluciones necesarias para ser competitivos nuevamente. Max y Checo no querían dejar ningún cabo suelto antes de la próxima carrera. Han estado trabajando en cada detalle técnico, buscando comprender las matices del coche que los han frenado en las últimas competencias. Pérez me explicó que esta semana ha sido clave para todo el equipo. Comenta que han tenido un buen periodo de reflexión y trabajo desde la última carrera en Monza. Tanto Max como él han estado en la fábrica trabajando con el equipo para asegurarse de que están encontrando la solución a los problemas que han estado sufriendo en lo que respecta al rendimiento del coche. Este esfuerzo ha sido colectivo y según lo que me han contado desde Red Bull, el ambiente ha sido de mucha presión, pero también de optimismo, con todos enfocados en regresar a la senda de la victoria. El Gran Premio de Azerbaiyán es un desafío particular. Es un circuito urbano y tanto Max como Checo tienen claro que necesitan aprovechar cada minuto de los entrenamientos para afinar el RB20. Pérez, quien tiene un buen historial en Bakú, con 2 victorias previas, se siente confiado. Verstappen, tras una frustrante carrera en Monza, está decidido a dejar esos problemas atrás. El desafío para Red Bull no solo viene de Mercedes o Ferrari, sino también de McLaren, que ha estado cerrando la brecha con las últimas mejoras en su monoplaza. Max y Checo saben que Bakú será crucial para revertir la situación. Ambos pilotos están enfocados en obtener el máximo rendimiento del RB20, conscientes de que cada punto cuenta. Y cambiando de tema solo un poquito, Pato O'Ward se subirá al McLaren en los libres 1 del Gran Premio de México, así como lo escuchas. Pero eso te lo platicaré en otro video. En fin, el equipo está determinado a recuperar el liderato que los hizo dominar a principios de la temporada. El trabajo en Milton Keynes ha sido intenso, y aunque no pueden prometer victorias inmediatas, lo que sí está claro es que Max y Checo vienen a pelear. Será emocionante ver qué nos depara el próximo Gran Premio. Allá nos vemos.